Muy buenas a todos y en el vídeo de hoy, un vídeo muy especial, ya que vamos a hacer una comparativa de mis dos BMWs, mis dos Serie 3, en este caso coupés, ¿vale? Por un lado tenemos el E36 y por el otro el E46. Entonces os voy a comentar diferentes diferencias que hay de uno al otro, vamos a comparar diferentes detalles de la evolución de una serie a otra, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos el E36, por este lado es mi E36 318 IS, ¿vale? Es un restyling, los dos son restylings, ¿vale? Entonces podremos ver diferentes detalles, como por ejemplo la parrilla, que la parrilla, pues por ejemplo en los E36 restyling sobresale, ya os dejaré imágenes por aquí de lo que es un E36 Pre, ¿vale? Entonces la parrilla era más recta y bueno, habían diferentes detallitos, como el intermitente, parte interior y demás. Entonces este es un restyling, este es del año 1997 y aunque sea un 18IS, como es un motor ya, la evolución no es un 1800 sino que es un 1900, ¿vale? Ya le hacían un restyling de motor, le subían 100 de cilindrada, 100 centímetros cúbicos y la potencia se mantenía igual, 140 caballos, ¿vale? Entonces, bueno, esto por un lado era un poquito más eficiente de consumos y también un poquito más fiable, pero la verdad que son motores muy duros. Este por un lado, y después tenemos por el otro del año 2003 mi 325 Ci E46, ¿vale? Son 192 caballos y es un 2500, ¿vale? Un motor también muy fiable, muy duro. Y como podéis ver también es un restyling porque ya los faros son hacia arriba, la parrilla es un poquito más ancha, ¿vale? O sea, las evoluciones aquí en el E46 se notaba más el restyling que no en el E36, que mantenía mucho la estética, ¿vale? Aquí en el caso del E36, el modelo en sí, los E36 salieron entre 90 y 91, primero berlina, después en el 92 salió la versión coupé, ¿vale? En este caso este es un coupé y se mantenía mucho la estética de un pre a un post. Como podéis ver, si os dejo imágenes, prácticamente no diferencia mucho, ¿vale? El restyling se hizo en el año 96 y la producción sobre el 98-99 es cuando finalizó de 36 y ya empezaron en el 99, 98, creo que 98 empezó el E46, que era ya, pero empieza siempre el berlina y después al cabo de un año más o menos sacan el coupé, ¿vale? Entonces os dejaré la imagen también del E46 Pre, que es bastante diferente a este. Y en el 2003 ya salió el Post, ¿vale? Hasta 2006, que ya pues era el E92, que ya es muy diferente a este. Aunque aquí se mantenía bastante ya las líneas, ¿vale? Del E46 respecto al E92, con este tipo de faro. Si os dejo una imagen del E92, ya se mantiene, se inspiraba un poquito las líneas de lo que sería un E92 frontalmente, básicamente. Todo lo demás sí que no tiene nada que ver, ¿vale? Entonces, bueno, los dos son Pack M originales de fábrica. Este es un Sport Edition. O sea, este era una versión especial de BMW 36 que lleva pues todo el Pack M, la suspensión y demás, y unas llantas en concreto. Lo único que en el mío lleva unas llantas de M3 de 36 que ahora os enseñaré, ¿vale? Y en el otro pues también es un Pack M original entero, o sea, lleva todo lo de M, tanto carrocería, suspensión, o sea, los dos llevan Pack M original y prácticamente todo lo que se podía llevar de M, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a comparar diferentes detalles porque aunque sean dos modelos diferentes, tienen muchos detalles muy similares, o sea, que son prácticamente iguales. Así que vamos a ver. Como podéis ver, los dos aquí de lado, ¿vale? Y pues ya se ven algunas diferencias y sobre todo se ve evoluciones, ¿vale? Sobre todo en temas de parrilla, como podéis ver, la parrilla obviamente en los BMWs no es como actualmente, se mantenía mucho el tema de la doble riñonera y de un tamaño normal, no como los BMWs actuales, ¿vale? Y aquí podéis ver, pues en este caso, las dos llantas que tenemos, que esta era la máxima que se podía poner en un E46, que era la de 18 pulgadas, ¿vale? De un E46 que no fuese M3, y después tenemos la del E36 que le puse las llantas originales de M3 pero de un 286, o sea, en este caso sería de un pre, no de un post, ¿vale? O sea, serían las del 286 es de la potencia del M3, que sería el de 286 caballos. Después vino la evolución que era el de 321, ¿vale? Que la verdad que creo que para E36 son de las mejores llantas que hay en este caso para mantener la estética original de los 90. Entonces, todos tenemos carrocería Pack M, ¿vale? En este caso es un Pack M2 y en este caso es la de Pack M normal de Sport Edition, ¿vale? Y bueno, pues pequeños detalles como podemos ver, sobre todo, tema de los retrovisores, se mantenían mucho la estética, mantiene mucho la estética prácticamente idéntica.
sobre todo de la parte de aquí dentro. O sea, como podéis ver, incluso, según me ha comentado, el cristal es el mismo de un retrovisor que de otro, ¿vale? Mismo tamaño de retrovisor. Lo único sí que varía un poco de la parte de detrás, ¿vale? La parte esta de aquí, de la entrada, que aquí pues es un poquito diferente, más delgada y no tanto del color de la carrocería, y aquí más plástico, ¿vale? Y después el plegado, en este caso, pues en los E36 es un plegado recto, ¿vale? Y en los E46 también sería así si no fuese coupé, pero en este caso el mío, al ser coupé, el plegado no es recto hacia aquí, sino que es una cosa muy característica que tienen, que es hacia arriba, ¿vale? Y veis, queda el cristal pues totalmente hacia arriba. Que bueno, después cuando llueve, como está lloviendo en este caso, que he lavado los coches para nada, pues el cristal se moja, como podéis ver, ¿vale? Ese es un detallito a tener en cuenta. Otros de los detalles, por ejemplo, en este caso, el intermitente queda separado de lo que es la parte de las luces delanteras del coche, y en el E36 es todo cristal. En el E46 ya por tema de normativa de atropellos de peatones, pues ya es todo plástico. Y aquí es todo el mismo faro, ¿vale? Que después en el E46, en el Pre, sí que todavía se mantenía la separación de intermitente con el E36. Por eso son coches que, aunque sea la evolución, mantienen muchos detalles iguales y se nota mucho la diferencia de una evolución real, de un coche a otro. Aunque este sea una evolución y se vea más moderno, se nota mucho que proviene de este. Por eso a mí también me compré este, porque me molaba mucho el E36 y dije, qué mejor coche que tener lo mismo, prácticamente similar a lo que tenía, pero más nuevo y manteniendo la esencia de los E36. Pues en este caso el E46, porque tiene muchos detalles de E36. Aquí también, como podemos ver, lo mismo con los antinieblas, ¿vale? También son de cristal y allí también es de plástico, manteniendo la estética ya más redonda y demás. Y bueno, pues ya si nos vamos adentrando, detalles curiosos como en los coupé, que tenemos esta rejilla por aquí, que en los berlina esto no lo lleva porque el capó es un pelín más corto. Se podría hablar muchas cosas de coupés, de berlinas y de muchos detalles de los dos, pero es que si no el vídeo me quedará más de una hora. Entonces nos vamos a centrar en estos dos y en mi caso en los dos coupés que tengo, aunque sabéis que también tengo un E36 berlina, ¿vale? Pero bueno, esto ya es aparte. Entonces, aparte de esto, ya veis diferencia de parrillas, mucho más ancha, ¿vale? Pero manteniendo la esencia de que la parrilla queda un poco sobresalida de lo que es el capó, ¿vale? Como podéis ver. Y en este caso, bueno, en el mío lleva xenón, por eso llevo también lavafaros. Y en los E36 todavía no existía el tema de xenón ni nada, eran halógenos normales. Si nos vamos a la parte de los laterales, todavía mantenemos la estética de molduras negras en los laterales para proteger al abrir las puertas y demás. Y en este caso tenemos el intermitente aquí, pero esto porque es un restyling. Los primeros no llevaban intermitente en el lateral de E36, no había ningún intermitente en el lateral. Y aquí, viniendo en el E46, pues más de lo mismo, lo tenemos un poco más subido, y en este caso es LED originalmente de serie, porque al ser restyling pues teníamos LED en intermitentes laterales y después ahora lo veréis en los faros traseros. Y aquí también mantenemos protección, ¿vale? Pero ya no es como el E36, que es todo plástico del mismo color, y si llevábamos el paquete original nos venía con la moldurita DM. Aquí pues es más sutil, pero con el color de la carrocería, pero también mantiene la línea en carrocería para proteger en caso de apertura de puertas. Y bueno, en este caso, al llevar el paquete, pues llevamos también talonera, suspensión M, bajada entre 2-3 centímetros en los dos coches, ¿vale? La diferencia, por ejemplo, es que al ser paquete, en los M3, E36 se mantenía muy igual. O sea, si tú veis el mío, depende cómo, si no sabéis exactamente cómo es un M3 E36, hay gente que me dice que se piensa que es un M3, pero esto no es un M3, ¿vale? Los diferentes detalles, aunque la carrocería sea prácticamente igual, pues diferentes detalles. El pack M es con esta doble línea, y si fuese un M3 original E36 llevaría una rejilla tipo nido de abeja, una cosa similar como la que llevo en el E46, ¿vale? Entonces esto es una forma de diferenciarlo. Otra forma, por ejemplo, los retrovisores, que no serían los cuadrados, serían los más redonditos de M3, o aquí en vez de llevar una M pondría M3, entre diferentes detalles. Los asientos, por ejemplo, no serían estos, porque estos son un pack M,
sino que llevaría los típicos Vader, si fuese M3, ¿vale? Pero estos, por ejemplo, son los asientos deportivos también, de Pack M, como podéis ver, y con la tapicería mitad alcántara, mitad tela, que era típico de la versión Sport Edition. Y también es muy típico que se termine agujereando de este lado de aquí. Y este tipo de asientos también lo llevaban los M3, pero los E36, los Berlina. Los Berlina sí que llevaban este asiento, no llevaban los famosos Vader, ¿vale? Después, por la parte de detrás, mantenemos esta forma de marco. Si podéis ver aquí la diferencia, un poquito más cuadrada en el E36 y en el E46 se redondea todo mucho más, ¿vale? Es que mola mucho porque ves la evolución un poquito más redondeada, ¿vale? Después, la parte de los cristales traseros, desde dentro los puedes abrir manualmente y se quedan abierto unos centímetros, pero es todo manual, y en el E36, en el E46 lo podéis hacer pero eléctricamente, o sea, se abre igual, pero desde dentro se abre eléctricamente y se cierra eléctricamente, ¿vale? Después, si nos vamos a las partes traseras, en este caso el E36, pues tenemos aquí obviamente solo una toma de escape, porque es una salida de escape, es un 318 IS, ¿vale? 140 caballos, y mucha gente que me decía la M, ¿por qué le pones la M? En este caso es original, o sea, que hay gente, ¿por qué le pones la M si la BMW no te... Pues es que el BMW te vendía el coche con la M puesta, ¿vale? Entonces, porque es una versión M original y un Sport Edition, y BMW te lo vendía con esta M puesta, ¿vale? Y allí tenemos también el loguito del concesionario de la época de BMW, y el alerón con la M también en el alerón, ¿vale? Lleva también el difusor, o sea, lleva todo el Pack M original, como podéis ver. Y mola porque las formas son muy representativas y mucho más cuadradas que en el E46, que en el E46 ya es todo mucho más redondo. En este caso, como podéis ver, los faros son de LED, es todo full LED, ¿vale? De estas partes de aquí, tanto intermitentes como freno, como luces de posición, y la marcha atrás y tema de antinieblas sí que ya es el bombillo normal halógeno. Y así, aquí como podéis ver, doble salida al ser un 325, y sí que en este caso la M se la puse yo, no lo llevaba el coche, aunque sí que lleva un Pack M todo entero original, porque lleva absolutamente todo lo de M. O sea, no hay nada de M que no lo lleve, ninguno de los coches, porque es carrocería entera original de M, incluso el detallito del mini aleroncito en este caso. En el E46 el único alerón parecido al E36 de este tipo es una versión que se llamaba Club Sport, que era una versión que se hacía con el 330. Entonces solo era con el 330 E46 Coupé, y os venía con el alerón más macarrilla, entre comillas, no parecía original. Y después tenemos la doble salida cromada en este caso, que se la puse yo porque de serie no te viene con la salida cromada, sino que es típico solo de los 330, ¿vale? Entonces, bueno, todo es full LED, y las llantas en este caso son 18 pulgadas, ¿vale? Y es doble medida, o sea, detrás tenemos unas 2,55, ¿vale? Y delante tenemos unas 2,25. Y en el E36 es todo misma medida, como podéis ver, que queda muy guapo. Pues en el E36 misma medida, de 225 tanto delante como detrás, y en llanta de 17 pulgadas, ¿vale? Ya esto pues le da un toque, pero a la época el M3 máximo llevaba llantas de 17, no llevaba 18. Aquí es otro mundo, ya es mucho más moderno y es diferente. El coche en sí los he lavado ahora, pero como está lloviendo, pues bueno, y está encima lloviendo barro, pues no... Lo digo por si lo veis un poquito sucio. Vamos a pasar a enseñaros también muchos detalles que son muy iguales, ¿vale? Por ejemplo, vamos a fijarnos en los pedales del E36, ¿vale? Que encima ahora los tengo un pelín sucios, como podéis ver, la pedalera. Y ahora nos fijamos en la del E46 para que veáis la diferencia, o en este caso que son prácticamente iguales. Aquí podéis ver los pedales que mantienen incluso el mismo dibujo prácticamente, y en el E46 que llevó el reposapiés también de M, ¿vale? Pero mantiene mucho la estética, igual como por ejemplo el comando de luces, que lo tenemos aquí para abrir las luces. En el E36 se mantiene también misma posición. Por eso lo bueno de estos coches es que te sientes como en casa, porque de un coche a otro todo está prácticamente en el mismo sitio, ¿vale? Después, en este caso, la palanca de cambios M, como podéis ver, pues no dejaba de ser la misma palanca si no fuese M. La diferencia es que no llevaría la plaquita de M, pero es mismo tamaño y todo igual, ¿vale? Y si vamos al E46, el pomo de M
al ser el original, es una palanca de cambios más corta. Como podéis ver, es un pelín más corta, pero si no fuese M, si fuese la de serie, pues llevaría el mismo tamaño de pomo que en el E36. Es prácticamente idéntico de tamaño. Y después reposabrazos, fijaos en la forma que tiene el reposabrazos, y este se abre, ¿vale? Tenemos aquí un huequito, pues la forma es idéntica prácticamente en el E36, como podéis ver. Pues aquí tenemos el reposabrazos, pero aquí sí que no se abre, ¿vale? Es fijo. Si nos fijamos en los asientos, al ser los dos Pack M, recogen mucho más, tanto en la parte de la espalda como en la parte de las piernas, pero mantienen bastante la estética, tanto en uno como en otro, porque ya lo veis aquí, y en el E46 que mantiene mucho la estética, pero sí que es un poco más cómodo y más eficaz el del E46, porque es más ancho el asiento, es más asiento, te coge más y entonces estás más cómodo. En este caso también es todo de Pack M y por eso también esto es más prominente, y esta parte de aquí también te recoge mucho más tanto piernas como espalda. Si nos fijamos ahora aquí en el tema de velocímetro y demás, pues ya veis la estética que tiene: gasolina, velocidad, cuenta revoluciones y temperatura del líquido refrigerante, y bueno, poco más. Pero si nos vamos al E46, pues si nos vamos al E46 mantenemos prácticamente la misma estética del E36, todo igual, ¿vale? La única diferencia es que en la parte de debajo sí que tenemos aquí pues un poquito más de información. Tenemos un ordenador de a bordo, nos avisa de las puertas abiertas o maletero, o si tenemos alguna luz fundida, algún fallo de motor y demás, pues nos sale por aquí. Y aquí pues más detalles de información, o sea que es parecido al E36, pero con un poquito más de información que no en el E36. Porque si os fijáis en el E36, pues abajo también tenemos info, freno de mano o algún detalle, pero no tenemos tantas cosas como lo que sería en el E46. Y aquí podéis ver también que es el tema del aceite y demás, que nos avisa, pero que este lo tengo que reiniciar yo manualmente, porque justo esta semana ya le he hecho el mantenimiento completo, pero se dejaron de reiniciar esto y saldrían aquí todas las luces verdes, que estos son los 15.000 kilómetros que tienes para la próxima revisión del aceite. Pero ya veis que mantiene muchísimo la estética, y eso estamos hablando de un coche que salió en el año 90-91 y hasta el 2006, que es cuando se fabricó el E46, y esto prácticamente es lo mismo, o sea que es muy curioso. Igual como por ejemplo climatizador, ¿vale? Aquí podéis ver el tema del clima. En este caso teníamos bizona, en el E46 ya pasó a ser solo una zona, pero lo que es la estética de botones y demás es muy parecida. En el E36 los primeros no llevaban el climatizador digital, llevaban clima pero era analógico, que os dejaré una imagen por aquí, pero este ya es digital, entonces por eso hay muchos más detalles que se parecen de este, al ser un pelín más moderno respecto al E46, que como podéis ver el climatizador mantiene mucho la estética de los botones, pero ya es solo de una sola zona, y allí ya con el CD, y a diferencia del E36 que lleva el radiocasete. Si nos centramos ahora en las motorizaciones, son estas en concreto las que hay, aunque había muchísimas más, tanto en gasolina como en diésel. En este caso, el motor del 18IS, un restyling, 1900 centímetros cúbicos y pues 140 caballos. Ya veis el tamaño que tiene el motor, pero que va muy bien y da un rendimiento súper bueno por la potencia que tiene. Son 140 caballos, pero se mueven bastante bien y son súper fiables, la verdad. O sea, es espectacular este motor, lo bueno que salió. Y como detalle ya veis que la batería aquí en los primeros estaba delante, ¿vale? Pero en los de 4 cilindros, los 6 cilindros ya lo llevaban detrás, pero aquí al ser el restyling también la batería ya se la ponían detrás para el tema del equilibrio de pesos, y aquí básicamente tenemos la toma de positivo, ¿vale? Y aquí en el E46 pues un poco más de lo mismo, la batería obviamente ya está detrás, ¿vale? Aquí ya no tenemos hueco ni nada de batería, y aquí el motoraco pues 6 cilindros, ¿vale? En este caso este es un M44, ¿vale? No es el M42, que sería el de 1800, este es el 1900, o sea, es un M44, y aquí pues el motor de 325, 192 caballos, un 2500, 6 cilindros en línea, suena espectacular, va espectacular, tiene una potencia que sorprende, porque realmente de uno a otro, estos son 140 y estos son 192, que aparentemente dirías, bueno, tampoco hay mucha diferencia,
pero se nota mucho. Os dejaré vídeos por aquí que hemos grabado de probando los dos a fondo y veis cómo el E46 adelanta al E36 de una forma bastante bestia, y esto que teóricamente sería una diferencia de 52 caballos, aunque este en algunas pruebas ya de revista en la época ya daba un poquito más de caballos, daba 197, y yo he hecho diferentes pruebas con otros BMWs de 200, 200 y poco caballos, y es que vamos a la par. Entonces yo creo que es esto, está rondando sobre los 200 o a lo mejor algo más de caballos. Y esto que este motor ya tiene 212.000 kilómetros, si no me equivoco, y mi L36 está justo, le he hecho hace poco 130.000. O sea que este tiene mucho más kilómetros, pero va espectacular porque está muy cuidado. Por eso también lo compré, porque estos motores, aunque tengan kilómetros, si está hecho el mantenimiento, si está cuidado, estos coches aguantan muchísimo. Diferencia de uno a otro, más estético, la tapa de motor y demás, y obviamente ocupa casi todo el vano motor, porque el motor acá de 6 cilindros pues ocupa mucho más que el de 4 cilindros, que en este caso, porque es un 18S, allí también podía haber un 20, que ya eran 6 cilindros, 23, 25, 28, que todos ya eran 6 cilindros, o menos, también este es un 18S y por debajo había un 18i y después un 16, ¿vale? Y en diésel estaba un 318 y un 325 TDS, ¿vale? Y aquí pues más de lo mismo, es un 25 y por encima había el 330 CI, ¿vale? Que prácticamente el motor venía a ser lo mismo, bueno, pero con más cilindrada, 3.000 centímetros cúbicos y 231 caballos. Y por debajo pues teníamos un 320, un 318, ¿vale? Y después también había versiones diésel y demás, pero bueno, que la verdad es que los motores van espectacular. Nos centramos también ahora en el maletero, es mecánico, como veis, tenemos que darle así para abrir el maletero del E36, y pues aquí veis un poquito tamaño de maletero. Los asientos se pueden tirar para adelante porque al ser el coupé, todos los coupés venían de serie con asientos traseros abatibles, que en los berlinas no, era un extra. Y aquí podéis ver que el tema del abatible es 50-50, no es 60-40, sino que es justo la mitad, 50-50, y una capacidad de unos 400 litros, 410 litros más o menos, os lo dejaré exacto por aquí debajo. Y aquí tenemos también el triángulo original, ¿vale? De BMW, y con su botiquín también original de la época. Y debajo pues tenemos también la rueda original, que no es rueda de galleta, es rueda grande, ¿vale? Y bueno, pues esto por un lado, que incluso veis es la medida que yo llevaba antes, que eran de 16, ¿vale? Con las llantas anteriores. Y después otro detalle es la caja de herramientas, que la tenemos aquí, que después esto ya se perdió con los BMWs más modernos, ¿vale? Que si esto lo abrimos, pues aquí tenemos todas las herramientas de BMW, que esto van muy pero que muy bien tenerlo aquí, que en el E46 pues también lo tenemos. Lo único que el maletero pues ya es diferente, ya lo abrimos con un botón de aquí detrás, de aquí debajo, como podéis ver, le damos y pues veis, mantenemos mucho la estética, ¿vale? de la caja de herramientas también aquí. Entonces muchos detallitos son muy iguales, por eso me mola mucho. Y aquí veis también pues todas las herramientas aquí bien ordenadas. Y aquí podéis ver el maletero, que también lo tengo un poquito lleno de cosas, ¿vale? Y aquí ya la separación del asiento, pues ya podéis ver que es 60-40, ¿vale? Más cómodo en este caso, por si tenemos que llevar cosas más grandes, pues solo tiramos este asiento para adelante y ya está. Aquí también tenemos el subwoofer del extra de los Harman Kardon y demás. Y para tirar los asientos en este caso se hace ya a través de estas palancas de aquí, que en el E36 se hace desde dentro, que es un poquito más incómodo que en el E46. Y si después miramos en la parte de aquí debajo, aquí iría la rueda, pero no tengo rueda porque en este caso pues no hay rueda de repuesto y debería de llevar el kit antipinchazos. Y si nos centramos en los asientos traseros, ¿vale? Ya veis, muy cómodos por ser un coupé.
Allí tenemos reposabrazos también en esa parte de aquí, y la parte del medio podemos tener un reposabrazos también central. Y en este caso solo tenemos 2 reposacabezas. Había el extra de tener el tercer reposacabezas y el cinturón del medio, que es solo de cintura, no viene como los otros cinturones normales, ¿vale? Pero hay bastante espacio para ser un coupé. Y en el E36 más de lo mismo, 2 reposacabezas, cinturón también solo de cintura en el medio y los otros 2 cinturones. Aquí los reposacabezas también eran extra, que se los puse yo después porque no venían con ellos, son los originales, ¿vale? Y la diferencia es que el cinturón de los pasajeros viene de la parte del medio, que en el E46 los cinturones ya vienen en los laterales. Esto lo hacían porque decían en caso de colisión que los ocupantes no se diesen un golpe de cabeza entre medio, en la parte de dentro entre los dos. Después vieron que a lo mejor era mejor en el otro lado los cinturones, y ya pasaron al otro lado. Así que bueno, ya veis que también bastante espacioso para ser un coupé. Vale, entonces lo que haremos ahora es una prueba de sonido de los motores de cada uno, ¿vale? Lo único está lloviendo, pero llevaba varios días que estaba lloviendo y hoy he dicho, aunque llueva, quiero grabar ya el vídeo sí o sí, porque me hacía ilusión tener los dos E36, bueno, los dos coupés míos, el E36 y el E46 juntos. Entonces, pues aunque llueva y me estoy mojando, pero me da absolutamente igual, porque ya lleva muchos días esperando para hacer este vídeo. Así que nada, vamos a poner la cámara detrás y hacemos una pequeña prueba de sonido de cómo suena cada uno de los dos motores. 4 cilindros, 140 caballos, y el 6 cilindros y pues 192 caballos, que el sonido es muy guapo, los dos es muy característico de BMW. Así que nada, vamos a ello. Venga, pues vamos a empezar con el E36 Coupé. Vale, y ahora lo mismo con el 25. También diferentes detalles en el caso del E46, que cuando eran coupés no era un 325i coupé, como es el caso del E36, que en mi caso este es un 318is coupé, pero solo pone 318is detrás. Y también tengo yo mismo un 318is berlina, pero no se dice de otra forma. Y la diferencia, por ejemplo, en el E46 es que cuando son coupés se llama CI. O sea, cualquier coche coupé, un 318, un 320, 325, 330, pues es 330 CI, 325 CI, que se diferenciaba del berlina, que era un 318i, un 320i, es la diferencia que tenían de uno a otro. Y después también otro de los detalles curiosos es que en los E36 no había ningún E36 con tracción integral, que en los E46 sí que había versiones integral, con tracción integral, 330xi, 325xi o también 330xd, ¿vale? Y sobre todo en el E46 y después también en la versión anterior del E36. En el E30 también había versiones con tracción integral, o en la evolución del E46, en los E92 también con versión integral también había. Pero el E36 era de los únicos que no tenía ninguna motorización con tracción a las 4 ruedas. Y también, aparte de ser coupés, la gracia de los Serie 3 es que tenían muchas carrocerías en una misma versión, porque teníamos coupé, también teníamos versión berlina, también teníamos versión compact, versión touring, versión cabrio. O sea que de un mismo modelo de Serie 3 había diferentes tipos de carrocería, que esto te daba mucho juego porque en un mismo coche podías tener muchos tipos de coches diferentes con motorizaciones también manteniéndolas en algunos casos. Entonces de estos había muchos BMWs diferentes. Y también en los compact variaba mucho la diferencia de que cuando tú, por ejemplo, cogías un compact, en el E36 se mantenía prácticamente idéntico,
pero en el E46 cambiaba mucho. O sea, en un E36, si tú lo mirabas compact, frontalmente prácticamente es idéntico. Lo único que variaba era la parte trasera, que era recortada, pero la distancia entre ejes era la misma. Pero en el S46, si cogías un compact, sí que ya era muy diferente. El frontal, sobre todo, eran como dos ojos, porque estaba hecho con la propia carrocería, y la estética no era tan buena, y de hecho el E46 compact, pues lo que hizo fue, pues no triunfó mucho, y ya después vino la versión que era la serie 1 de BMW, que era la que sustituía, entre comillas, los serie 3 versión compact, porque en los E92, la evolución de este, ya no había versión compact, solo era coupés, o después era berlina, pero ya no era un E92, ya era un E90, ya cambiaba la nomenclatura, que aquí se mantenían las carrocerías dentro de la nomenclatura de E46 o E36, pues aquí ya variaba, si era en E90, si era E91, Touring o Cabrio, el E93, y cosas de estas, entonces ya variaba. También otro detalle a comentar, que se me olvidó comentar en el momento de hacer el vídeo, que os lo voy a comentar ahora, del E46 al E36 hubo como una especie de salto de calidad a mejor, pero en algunos casos fue a peor. O sea, en algunos detalles el E36 está mejor hecho que no el E46. Por ejemplo, la parte del reposabrazos, como podéis ver, ¿vale? Pues no sé si lo escucharéis, os cambiaré la cámara, ¿vale? Y no sé si escucháis, solo en apoyar un poco, que esto cruje, ¿vale? Y diréis, bueno, a lo mejor es tu E46 que le pasa esto, porque, bueno, es sólido, no es que se mueva, pero sí que cruje el reposabrazos, ¿vale? Igual como, por ejemplo, pues a veces, dependiendo cómo, el mío no lo hace mucho, pero sé de otros E46 que pasa, que esto también cruje, o por ejemplo, estas partes de aquí, de la entrada, ¿veis? El mío tampoco lo hace demasiado, pero algunos pues cruje bastante, estas partes de aquí. Y bueno, es como que hubo una pequeña bajada de calidad en algunos detalles, porque hay muchos más crujiditos, a veces también el asiento también cruje un poco, a veces es muy sutil, y bueno, son detallitos también en la parte de las puertas, que ahora os lo enseñaré. Ya veis que ha quedado el coche sucio. La parte de la agarradera, ¿vale? Se nota como más hueco, o sea, no se nota de tanta calidad como en el E36. Que si vamos al E36, voy a encender la luz. El E36 es como mucho más macizo, ¿vale? O sea, no notas ruiditos ni cosas sueltas. La parte de dentro, coges la agarradera y es sólida, no hay crujidos, ¿vale? Y el reposabrazos, más de lo mismo, ¿sabéis? Bajo la música. ¿Veis? Yo hago fuerza y aquí, no, por más fuerza que haga, casi no se escucha ningún crujido, ¿vale? Y se nota todo mucho más macizo. Entonces, bueno, son detallitos que no sé qué pasó con los E46, y esto es en general, ¿vale? Porque sí que sé que hay alguno con un E46 me dirá, pues el mío no le pasa. Puede ser, pero en general, porque he probado muchos E46 y he probado muchos E36, y todos los E46 que he probado les ha pasado crujidos de estos, y todos los E36 que he probado pues prácticamente no tienen crujidos, o sea, se les nota mucho más sólidos. Es como, por ejemplo, pequeños detalles también curiosos, que cuando tú mueves cualquier palanca escuchas unos clicks, se nota una cierta cosa más como duro, igual como si pones el intermitente, ¿vale? Escuchas, es todo mucho más macizo, ¿vale? Que si ponemos, por ejemplo, vamos al E46, que me quedó súper sucio porque llovió barro cuando hice el vídeo, pero quería hacer el vídeo sí o sí, pues si nos centramos en esto, por ejemplo, ¿veis? Es más suave todo, o sea, todo se mueve mucho más suave. El intermitente, al moverlo, entra muy suave, no es tan click, no sé, es diferente, pero mola comparar los dos. Entonces, en definitiva, pues esto ha sido una comparación rápida de mis dos BMWs, ¿vale? En este caso coupé. Ya habéis visto muchas piezas que se mantienen muy similares y originales, y pues resumidamente, después de todo esto, si me preguntaseis a nivel personal qué me quedaría antes, si un BMW E36 coupé o un BMW E46, pues de estos dos, el que yo me quedaría, pues aunque el E46, por ejemplo, es mucho más moderno, es mucho más seguro, tiene muchos más airbags, más electrónica, control de tracción, control de estabilidad, tiene control de crucero en este caso, o sea que es mucho más cómodo para hacer viajes, el asiento es mucho mejor, pues aunque lleve todo esto, me quedaría el E36
mil veces más. Es más antiguo, es más clasiquete, pero me gusta mucho más. No lleva tanta electrónica, también da menos fallos, porque en ese cualquier chorradita te falla, pues te puede dar fallo de motor, o cualquier sonda landa ya lo detecta todo. Aquí no, aquí es más electrónica, eres tú y el coche, y más motor solo, sin tanta electrónica, y es para mí mucho mejor, porque básicamente aquí de electrónica solo tienes ABS y poco más, ya no tienes ni controles de tracción ni nada en este caso. Sé que había algún E36 con control de tracción y tal, pero en general la mayoría no los lleva, sí que lleva ABS y ya está. Y para mí es mucho mejor, un coche súper fiable, que ya llevo pues desde 2018, o sea, llevo más de 4 años, casi 5 años con él, y la verdad que el coche cero problemas, súper fiable, una máquina muy cómodo. No es tan cómodo para viajes como el E46, pero me gusta mucho más el E36 y sería yo el coche que me quedaría para mí a nivel personal. Si por ejemplo queréis para otros tipos, tipo ya sea ir a trabajar o cosas de estas, sí que a lo mejor el E46 pues para el día a día es más seguro. Entonces en caso de accidente, pues aquí solo tengo un airbag, en el E36 solo hay un airbag en el volante, pero ya está. También había los más modernos, el extra del airbag copiloto, pero no es lo mismo de seguridad que no en un E46, ¿vale? Si hablamos de seguridad, os dejaré las pruebas ahora de choque. El E36 por la época ya era un 40%, si no recuerdo mal, mucho más seguro el habitáculo que el respecto al E30, pero claro, del E36 al E46 hubo mucho cambio de seguridad, y si veis la prueba de choque del E46 la aguanta súper bien, ¿vale? Que os los dejaré ahora por aquí, y también hubo un aumento de seguridad muy, muy importante en este caso, pero aún así a mí me tira más el E36. Así que nada, poco más. Espero que os haya gustado el vídeo comparando estos dos BMWs, y si es así, pues dejaos un like, sobre todo porque está lloviendo y me estoy mojando. Suscribiros por aquí debajo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.